pasó en ese momento en la cabeza de Pedro? Realmente yo me lo cuestiono hasta la fecha. Porque él sin más dijo, sí, me voy a casar con Rosaura. Obviamente esto partió el corazón de Tita. Es demasiado curioso porque prácticamente las mujeres empezaban a vendarse los pies desde que eran muy pequeñitas, al punto de que se quebraban los dedos con el objetivo de tener los pies de 7, 10 centímetros. Entonces es un libro increíble, con un montón de matices demasiado interesantes. Les digo, siento que he hablado demasiado acerca de este libro, pero no me cansaría de hacerlo. Con este video planeo ponerme al día con las lecturas del año pasado, que todavía las sigo arrastrando. El día de hoy quiero platicarles de los últimos libros que estuve leyendo en el 2024. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal, sean bienvenidos a este espacio y sean bienvenidos a este video donde ya les adelantaba, quiero ponerme al día, aunque me va a faltar un video. De todos los libros que les voy a mencionar el día de hoy, hay uno del cual sí o sí quiero hacerles una reseña porque tiene un contexto cultural, histórico, demasiado interesante que vale la pena hablarlo en un solo video. Pero bueno, sin más, sin el ánimo de alargar este video, que últimamente lo digo bastante porque creo que ahondo en muchas cosas, pero bueno, quiero hablarles de todos estos libros y voy a empezar con un libro supremamente cortito, que es Asesino de Corbin Isnay, no sé si lo estoy leyendo bien, y Rafaela Rada Herrera. Es un cómic muy cortito que lo adquirí hace, el año pasado en una feria también que se estaba llevando a cabo y me sorprendió bastante, me gustó mucho el dibujo, me gustó mucho cómo se direccionó la historia, aunque siento que como tal no ofrece algo nuevo, porque en lo que se basaron justamente es en una persona que cometió crímenes llamado Jaime Cárdenas. Él fue muy conocido en su momento acá en Bolivia justamente porque se dio a conocer su caso y resulta que esta persona había cometido muchos crímenes, desde los más sencillos, entre comillas, que se puedan imaginar, hasta los más brutales, con mujeres, con hombres, o sea, cosas muy feas. Entonces, muchas investigaciones que tú puedes encontrar en el mismo internet pues van retratando la crónica de su vida y la crónica hasta el punto donde es atrapado. Incluso hay una entrevista que se le hizo en su momento donde él muy fríamente, cuando le preguntaban por qué hizo lo que hizo, él responde algo así como, o sea, ya está hecho, él no puede volver al pasado, o sea, todas esas vidas que se perdieron ya se perdieron, pero lo dice de una forma tan fría, tan nefasta que de verdad, o sea, te hiela. ¿Y tú recuerdas cuántas personas? Yo no recuerdo cuánto mataron. ¿Quién está para contar? O sea, a ver, van a decirle que mata vacas, ¿cuántas vacas mata al día? No sé si quieran buscarlo por ahí, fue muy viral en su momento acá, pero mi problema, les digo, con esta lectura es que es una crónica exacta de lo que se sabe. No se fueron por la ficción, tal vez respetando a la misma persona, no lo sé, pero me hubiera gustado que sí tuviera un contexto adicional por parte de los lectores y no solo de los escritores, y no solamente sea como que plasmar lo ya conocido o lo que sin más si tú buscas en internet vas a encontrar, que creo que ese es tal vez el error en el que caen con este pequeño libreto. No está mal, les digo, los dibujos son muy crueles, son muy sangrientos, pero son muy buenos, pero les digo, es plasmar lo que ya se conoce sin ir un poco más allá. De hecho, lo irónico de esa persona es que ya estando en la cárcel se convierte en un pastor. Entonces es una ironía muy interesante la que tenemos respecto a esta persona. Y no devalúo el trabajo de los escritores, lo hicieron muy bien, pero me hubiera gustado que sí tenga más contexto de lo ya conocido. Por otra parte, me leí Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Yo no sé por qué este libro lo recomiendan a los adolescentes. Me lo cuestiono. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, sí, dentro de la lista que te dan para leer estaba este título. Yo no me acerqué al título, creo que yo leí o me fui por otro título, pero muchos de mis compañeros seguramente leyeron Como agua para chocolate. Yo no lo hice. Recién a la fecha lo estoy haciendo porque se me hizo muy interesante los diferentes videos que iban
recibiendo o viendo en TikTok principalmente, porque se hacía como una recopilación de diferentes escenas de la serie que se estaba desarrollando, que bueno, la primera parte al menos ya está terminada, y me demasiado al punto de que dije, bueno, vamos a leer el libro. Y a la par de que salían los capítulos, yo estaba leyendo el libro, porque es interesante que cada capítulo tiene un mes específico. Y bueno, es la historia de Tita, y yo creo que es la historia más desgarradora, de desamor, más nefasto que te puedas imaginar, porque cualquier cosa mala siempre le tiene que suceder a Tita. Tita es una jovencita, incluso en ese momento debe tener sus 16, sus 15 años aproximadamente, y se enamora perdidamente de Pedro. Para este punto creo que todos vamos a coincidir, odiamos a Pedro. Pedro decide que es momento de pedir la mano de Tita a su mamá, a la mamá de Tita, llamada Elena. Sin embargo, mamá Elena no le concede la mano de Tita, sin embargo, le propone casar a su hermana mayor, a su hija mayor, llamada Rosaura. ¿Qué pasó en ese momento en la cabeza de Pedro? Realmente yo me lo cuestiono hasta la fecha, porque él sin más dijo, sí, me voy a casar con Rosaura. Obviamente esto partió el corazón de Tita, al punto de que Tita era como que, ¿por qué? Y yo creo que el trabajo del autor es maravilloso, es hermosísimo, porque plasma mucho de la cultura mexicana, principalmente relacionado con la comida, porque quieras o no, o sea, mientras ella nos da incluso las recetas de lo que está cocinando, pues vas percibiendo esos olores, esas sensaciones, y eso es lo más interesante de este libro. Particularmente me gustó demasiado ese aspecto culinario respecto del libro, respecto de las protagonistas mismas relacionadas con la cocina y con la comida. Pero al mismo tiempo, no sé, hubieron cosas demasiado como que increíbles, que claro, están muy relacionadas con el realismo mágico. Este libro tiene realismo mágico al tope. ¿Qué me pasó con la serie específicamente? Que creo que muchas de estas circunstancias no llegaron a ser plasmadas tal cual. Llegaron a un punto de cambiar cosas que parecían tan interesantes, pero al mismo tiempo no tienen sentido respecto de lo que está sucediendo en el libro y respecto de lo que la autora nos plasmó en esta historia. Y claro, entiendo, es una adaptación y no significa que esto tiene que ser 100% lo que encontramos en el libro, pero sí me hubiera gustado que algunos aspectos se mantuvieran como estaban, porque en el libro funciona. De verdad, es un libro muy entretenido, es un libro que también apela a lo sentimental, es un libro que apela al corazón de cierta forma, y realmente te entra esa angustia, la angustia misma que está viviendo Tita, y eso es lo más interesante. Tengo entendido que hay otro libro, creo que se denomina El diario de Tita, donde tienes como que más detalles de su historia, porque lo interesante es eso, o sea, esta historia está basada en hechos reales, en uno de los familiares de la propia autora, quien decidió plasmarlo en esta historia titulada Como agua para chocolate. Así que si ustedes no han leído este libro, denle una oportunidad, estoy segura que va a ser muy interesante. El mes de diciembre había decidido acercarme un poquito más a las novelas gráficas. Y claro está que no todas podemos encontrarlos acá o en las diferentes librerías, pero está la parte digital, así que nada, empecé a buscar algunas novelas gráficas que pudieran interesarme, y encontré una que de verdad fue fascinante. De hecho, es el libro del que me gustaría hacerles una reseña completa, porque vale la pena hablar acerca de esta historia. Ya estoy hablando de Pies Vendados, de Lee Kun-woo. Disculpen si no lo estoy pronunciando muy bien. Es una historia muy interesante, es una historia que habla sobre la tradición del vendado de pies en China, lo cual se consideraba como un detalle de belleza. Es demasiado curioso, porque prácticamente las mujeres empezaban a vendarse los pies desde que eran muy pequeñitas, al punto de que se quebraban los dedos con el objetivo de tener los pies de 7, 10 centímetros, lo cual ni siquiera les permitía realizar una actividad cómodamente o de la forma más normal posible. Obviamente eso estaba muy vinculado con el estatus social, porque claro, como no podías tener el movimiento con tanta libertad, llegaba un punto en el que solamente estaba destinado a aquellas mujeres, a aquellas niñas que sí tenían un estatus social económico bastante alto, o al menos aspiraban a algo así. Entonces, en este caso nos cuenta la historia de Shin Yua,
nuevamente no sé si lo estoy pronunciando bien, siempre me cuesta demasiado con los nombres asiáticos, pero era una niña quien es obligada a ser vendada, le obligan a ser vendada a los pies, su madre lo hace conjuntamente a otra persona, y es a partir de ese momento que vamos siguiendo su historia. Una historia de fragilidad, literalmente, una historia en la que sí, llegó a considerarse una belleza para su entorno mismo. Sin embargo, una desgracia sucede en el sentido de que sucede algo así como una revolución, en el cual tengo que indagar un tanto más para poder explicarles más a fondo. Y resulta que esto ha permitido, de cierta forma, que todas aquellas tradiciones vinculadas con la belleza de la mujer se consideren obsoletas. Llega un punto de su adolescencia, ya casi adultez, en el sentido de que ella ya no es considerada una belleza tal cual. El hecho de que tenga los pies tan pequeñitos simplemente la simbolizan como un acto de un tiempo atrás que nuevamente es obsoleto. Entonces su vida cambia radicalmente y le pasan cosas bastante turbias, bastante feas, al punto de que ya llegando a su adultez, la única actividad a la cual ella se puede dedicar es al criado de otros niños. Entonces es una historia súper triste, es una historia que también apela a lo sentimental, pero también a la reflexión, en el sentido de entender cómo ciertas tradiciones afectan tanto la vida física de las personas y principalmente de las mujeres, y no nos damos cuenta porque vamos siguiendo esas tradiciones, esa cultura. De hecho, hace poquito me salía un video de un documental que lo estuve buscando pero no lo encontré, solo me salen como que pequeños fragmentos, no sé si hay que pagar para ver como que el documental completo, que hablaba sobre la mutilación genital de las mujeres en África, si no me equivoco. Y era muy triste porque ya de personas adultas, mientras iban entrevistando, estas mujeres comentaban cómo se procedió en su momento y el dolor que les causaba, pero esto era como que el sinónimo de no solo belleza, sino también de pulcritud que se esperaba de las mujeres. Y lo peor de todo, y una psicóloga, si no me equivoco era psicóloga o era una experta en algo, mencionaba que es curioso cómo las mismas mujeres siguen perpetuando este tipo de tradiciones, a pesar de saber lo que provocan. Entonces, demasiado interesante. Y este libro justamente nos habla acerca del vendado de los pies, de lo que se denominaba en su momento como pies de loto. Y de verdad, no tiene ningún desperdicio. Incluso las mismas imágenes, las mismas viñetas que tenemos son muy crueles. Desde las caras que nos presentan las personas, a mí me daba miedo. De verdad, es un libro muy interesante. Y para la siguiente semana les traigo la reseña de este libro sí o sí, pero si pueden conseguir hojearlo un poquito, de verdad, es una excelente lectura. Me voy con otra novela gráfica, Mañana será otro día, de Keun-Soo Henry Kim. Saben que amo demasiado el trabajo de esta autora. Es muy interesante la versatilidad que tiene, aunque no les niego que me gustaría que volviera un poquito a sus raíces y a contarnos historias de la historia misma o de ficción histórica. Pero en Mañana será otro día se enfoca más en la actualidad y principalmente en el deseo de una pareja de ser padres. Este libro nos muestra la idea de, o mejor dicho, lo que puede provocar el hecho de no cumplir ese objetivo. Y principalmente enfocado en la mujer, en el sentido de que se supone que ella tiene que ser una madre. Se supone que ella tiene que tener la capacidad de engendrar un hijo, de cuidarlo. Pero ¿qué pasa cuando esto no sucede? Es un libro que se ambienta en esa maternidad fallida, o en ese concepto. De verdad es muy interesante porque nos encontramos con nuestra protagonista, quien tiene muchos deseos de ser madre, quien se lo comparte a su pareja, que tal vez con ciertas dudas acepta, buscan las formas de ser padres, y aunque mantienen la esperanza, incluso tienen como que falsas ilusiones, llega un punto en el que simplemente les toca aceptar su realidad, les toca aceptar que no van a ser padres. Entonces toca también tomar ciertas decisiones
entre ellas tal vez el mismo hecho de alejarse porque ambos no están cumpliendo con sus objetivos. Es un libro muy bonito, es un libro muy interesante, justamente por la temática que toca, y les digo, porque nos presenta la versatilidad de una autora que puede ir desde hablarnos de las mujeres de consuelo en el periodo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la Segunda Guerra Mundial, pasar por la guerra de Corea, mostrarnos lo que significó para familias enteras separarse a partir de un conflicto que ellos no buscaron simplemente por potencias mundiales que estaban en conflicto en ese momento, a pasar a situaciones un tanto más actuales, como en Perros, hablarnos de la realidad misma de los animalitos en diferentes partes del mundo, aunque bueno, el libro se enfoca en Corea, pero fácilmente puede ser trasladado a diferentes partes del mundo, como les mencionaba, y pasamos con Mañana será otro día, donde nos habla de ese rol de mujer y de madre que no siempre puede llegar a alcanzar. Es un libro de verdad increíble, si ustedes quieren darle la oportunidad. Todo lo que hace Keun-Soo Henry Kim, que es una autora coreana que de verdad me encanta, de verdad, denle una oportunidad, está increíble. Me voy con uno de mis favoritos del año pasado, Actos Humanos. Siento que ya he mencionado este libro muchas veces, pero no me voy a cansar de hacerlo, es un libro increíble. La autora misma se cuestiona cómo el lugar de su infancia, el lugar que la vio crecer, donde tiene esos recuerdos, también fue el lugar donde se cometió una masacre. Y con esa capacidad tan interesante que tiene, empieza a reconstruir esta historia, a reconstruir las consecuencias de este hecho a partir de diferentes voces narrativas demasiado increíbles que hablan sobre la censura, que hablan sobre la tortura en sus diferentes formas. Y eso es lo más interesante, entender que el terminar con la vida de una persona no solamente es el hecho de tal cual que deje de existir, sino es el mismo hecho de no permitirle vivir su vida de la forma más normal posible. Porque le generas traumas, porque le generas dolor y le generas un montón de cicatrices que no siempre se pueden curar con el tiempo. Es un libro que apela a todo lo que está mal en este mundo a partir de un protagonista muy jovencito, el cual está narrado en segunda persona. Es decir, que tú como lector vives lo que él está viviendo, sientes lo que está sintiendo, tienes miedo, sufres y padeces lo que él padece en estas páginas, porque lamentablemente no sobrevive. Entonces es un libro increíble con un montón de matices demasiado interesantes. Les digo, siento que he hablado demasiado acerca de este libro, pero no me cansaría de hacerlo. Es un libro que tiene una construcción que pareciera que es incluso experimental, que te exige como lector, porque salta en el tiempo, porque incluso el mismo hecho de tener diferentes voces narrativas hace que te cuestiones cuál es la vinculación de cada una de ellas. Y la vinculación no solamente es la historia misma, la masacre misma, sino es el hecho de que todos, en un punto determinado, están vinculados con el propio protagonista. Las reflexiones que la autora hace al término de este libro son fascinantes. Porque sí, hablas del dolor, hablas del duelo, hablas de la ambigüedad del ser humano, y yo creo que el título mismo de este libro es demasiado complejo, así que si no lo han leído, de verdad, denle una oportunidad. Ni siquiera es demasiado largo, pero es increíble. Yo pensando que ya tengo la colección completa de Han Kang, al menos en español, y me dijeron te falta uno, Blanco. Lo estuve buscando y ese Blanco no está publicado por Random House, creo que está publicado por otra editorial que se llama Rata Books. Lo estoy buscando, estoy viendo dónde acá en Bolivia puedo encontrarlo, pero bueno. Por el momento mi colección se conforma de 4 libros y nada, pues gracias por mencionarme que Blanco ya está disponible en español. Y nada, nuevamente, lean este libro, que de verdad es fascinante. Y por último, no menos importante, El almanaque de mi padre, de Jiro Taniguchi. Nuevamente, perdonen si no lo estoy pronunciando muy bien, me cuesta demasiado los nombres asiáticos. Pero la literatura que tienen me fascina, es demasiado interesante, porque me doy cuenta que apelan a lo cotidiano, que apelan a lo sentimental, que apelan a algo con lo que tú te puedes sentir identificado. Y en El almanaque de mi padre, que creo que lo tenía pendiente por mucho tiempo, en este caso me decidí leerlo y vaya lectura. No les voy a hablar del nombre del protagonista, porque ya para qué. Nuestro protagonista, al momento de estas páginas, se entera de que su padre ha fallecido y tiene que ir al velorio.
Incluso estaba pensando no asistir hasta que su esposa prácticamente lo obliga, le dice, tienes que ir. Y él sin más, bueno, decide, con ciertas dudas, decide asistir al velorio de su padre. Es a partir de ese momento donde reconstruimos la historia de su padre, la historia familiar de este protagonista, que es demasiado interesante porque habla del papel, del rol de padre y también de madre que ejerces en la vida de tus hijos. Y cómo este rol puede ser percibido por los hijos de una forma completamente diferente. En el caso de este protagonista, él simplemente sentía que su padre había sido un padre ausente, un padre que no se preocupaba mucho por él, que no estaba presente en el momento en el que tenía que estar y que fue el culpable de que su madre simplemente lo abandonara. Cuando él asiste al velorio, se empieza a reconstruir la historia de su padre a partir de lo que su madrastra tenía que contar, a partir de lo que su tío, su hermana llegaron a contar. Y es empezar a cambiar un poquito el panorama que él mismo, la visión misma que él tenía de su padre. Y entender que no, que tal vez sí hubo unas circunstancias donde él no estaba presente, pero que dentro de todo se esforzó demasiado por ser un buen padre. Lamentablemente esa reflexión a la cual llega es muy tardía, porque su padre ya no está presente. Entonces es un libro de verdad demasiado interesante que nuevamente presenta esa visión que los hijos pueden llegar a tener de los padres, que no siempre va a ser certera porque ellos perciben algo completamente diferente. Y al final del día no es culpa de los padres, no es culpa de los hijos, es simplemente tal vez las mismas circunstancias del entorno de cada una de estas personas. Es un libro familiar, es un libro que te permite reflexionar sobre el rol de padres, sobre el rol de hijos y cómo, quieras o no, nadie te enseña a ser padre, nadie te enseña a ser hijo. Entonces es un libro de verdad increíble, me quedé fascinada con las viñetas, con la historia misma, con cómo va direccionando porque es saltos de tiempo del presente, de lo que se está viviendo en el velorio y pasamos a un pasado donde se empieza a reconstruir la historia misma y se presenta al padre, a la madre, a la relación que ellos tenían y a lo que percibía el niño, que ya en ese momento es un adulto. De verdad es fascinante, me encantó demasiado las viñetas, la historia misma, cómo se direccionó, que es fascinante. Así que si ustedes han leído este libro, me encantaría saber sus comentarios. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de poder platicarles acerca de estos libros. Como bien les mencionaba en un inicio, con eso creo que ya doy fin a todos los libros que leí el año pasado. Esos últimos meses me había dedicado en general a leer novelas gráficas. Creo que lo necesitaba. Estaba entrando en un bloqueo lector y las novelas gráficas para mí son un gran acierto en ese punto. Y son historias, al menos los asiáticos, creo yo, que les digo, apelan a lo sentimental, a lo familiar, a lo cotidiano, hacen un trabajo maravilloso, personalmente me encantó. Voy a seguir buscando más novelas gráficas, de hecho estoy pensando hacerles un video donde recopile estas novelas gráficas porque no son las únicas que he leído a lo largo de mi vida y hay novelas gráficas que son simplemente fascinantes y yo creo que es un trabajo doble el que se hace, porque no solamente es contar la historia, sino también acoplarlo a viñetas que tienen que acompañar esa historia. Y de verdad es fascinante, al menos con estas lecturas me quedé de verdad con una sensación muy bonita de haber terminado el año muy bien. Así que me encantaría saber sus comentarios, me encantaría saber si ustedes han leído estos libros, si los conocían, si les llama la atención, tal vez no tanto, no les gustan las novelas gráficas, les gustan las novelas gráficas, ya saben, me encantaría saber sus comentarios y también quiero pedirles sus recomendaciones. Estaba pensando no hablar acerca de este tema porque todavía duele. De hecho, hace una semana yo les estaba grabando muy feliz mi video de las nuevas adquisiciones, de los libros que planeo leer durante este año. Incluso les estaba comentando que muy probablemente no adquiera más libros y ese tipo de cosas. Sin embargo, unas horas después de grabar este video me partieron el corazón. Me lo partieron de una forma que no esperaba. Porque a la fecha me cuestiono cómo terminas después de una relación de 8 años. Duele, amigos, así que sí estoy con mi corazón roto. Y
como dicen por ahí, pues estoy hallando mi camino nuevamente, porque sí me siento un tanto perdida. Así que si ustedes pueden darme recomendaciones, principalmente de libros, no románticos, porque es lo que menos quiero en ese momento, pero sí de recomendaciones, muy buenas recomendaciones que literalmente hagan que mi mente se traslade hacia otra parte, que ya no esté acá. De verdad se los agradecería mucho. Sé que ya me dieron sus recomendaciones y ya estoy como que seleccionando qué voy a estar leyendo, aunque mi mente todavía no está tal vez muy enfocada, pero sí quiero distraerme con la lectura, que al final del día siempre lo he considerado y hoy más que nunca lo considero mi espacio seguro. Así que si quieren darme sus recomendaciones para reparar un corazón roto y literalmente a lo largo de este año y tal vez de mucho tiempo van a acompañarme en ese proceso de sanar algo que tú no rompiste, que tú no pediste, pero que sin más sucedió. Así que nada, gracias por acompañarme porque de verdad hoy más que nunca lo necesito, así sea con una personita, de verdad, nada, pues lo necesito. Gracias por acompañarme una semana más, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas.